La sombra en el espejo. En el corazón de Transilvania, donde las montañas se alzaban como guardianes ancestrales y los bosques ocultaban secretos milenarios, vivía Vlad. No era un nombre cualquiera, era el nombre de un linaje que había dominado las sombras durante siglos. Vlad era un vampiro, un ser de la noche, condenado a una existencia eterna de sed y oscuridad. Su castillo, una fortaleza gótica que se erguía sobre un acantilado, era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones polvorientas. Allí, Vlad pasaba sus días encerrado, leyendo antiguos grimorios y contemplando su reflejo en un espejo antiguo. En ese reflejo, veía no solo su propia imagen, sino las almas de aquellos a quienes había convertido en sus semejantes. Entre sus creaciones se encontraba Anya, una joven convertida contra su voluntad. Su belleza había cautivado a Vlad y en un momento de debilidad la había transformado. Anya, atormentada por su nueva condición, anhelaba la luz del día y el calor del sol que nunca más podría sentir. Una noche, mientras Vlad dormía, Anya decidió escapar. Se deslizó por las murallas del castillo y se adentró en el bosque. Corrió sin mirar atrás, impulsada por el deseo de libertad. Pero la noche era oscura y el bosque, traicionero. Se perdió y, al amanecer, el sol la alcanzó. Vlad, al despertar, sintió una profunda tristeza. Sabía que Anya había muerto y que su alma se había perdido para siempre. En ese momento, comprendió que la inmortalidad era una maldición y que el amor, incluso en su forma más oscura, era un anhelo imposible de satisfacer. Años más tarde, un joven arqueólogo llamado Alex llegó a Transilvania en busca de un tesoro legendario. Guiado por un antiguo mapa, se adentró en el bosque y descubrió el castillo abandonado. Intrigado, entró y comenzó a explorar sus habitaciones. En una de las estancias, Alex encontró un diario. Era el diario de Vlad, lleno de relatos sobre su vida, sus amores y sus pesares. Al leerlo, Alex se dio cuenta de que los vampiros no eran solo monstruos sedientos de sangre, sino también seres atormentados por la soledad y la pérdida. A medida que avanzaba en la lectura, Alex se dio cuenta de que el tesoro que buscaba no era oro ni joyas, sino la verdad sobre la naturaleza de los vampiros. Y esta verdad lo cambió para siempre. Cuando terminó de leer el diario, Alex salió del castillo y se dirigió a la cima del acantilado. Miró hacia el horizonte y sintió una profunda conexión con Vlad. En ese momento, comprendió que la historia de los vampiros era una historia de amor y pérdida, de luz y oscuridad, de vida y muerte. Alex regresó a su hogar, pero nunca olvidó lo que había aprendido en Transilvania. Y aunque nunca volvió a ver a Vlad, sabía que la sombra del vampiro siempre estaría con él, recordándole que incluso en la oscuridad más profunda, existe la esperanza de encontrar la luz. Sangre y luna. En las sombras de las montañas Cárpatas, donde la niebla envuelve los bosques y los castillos se alzan como fantasmas, coexistían dos razas ancestrales, los vampiros, ávidos de sangre y eternidad, y los hombres lobo, criaturas de la luna llena que luchaban contra su bestia interior. Vlad, un vampiro de 1000 años, era el gobernante de un clan poderoso. Su sed de sangre era insaciable, y su dominio sobre las sombras era absoluto. Pero incluso Vlad sentía una profunda soledad, una nostalgia por la vida que había dejado atrás. Por otro lado, Anya, una joven mujer lobo, luchaba contra la maldición que la ataba a la luna. Cada vez que la luna llena ascendía en el cielo, se transformaba en una bestia salvaje, incapaz de controlar sus impulsos. Anhelaba una vida normal, lejos de la oscuridad y la violencia. El destino quiso que sus caminos se cruzaran. En una noche de luna llena, Anya, transformada en lobo, se adentró en el territorio de Vlad en busca de presas. Vlad, atraído por la energía salvaje de la joven, la persiguió. Una feroz batalla se libró entre ellos. Anya, con la fuerza y la agilidad de un lobo, luchaba contra la superioridad de Vlad. Pero el vampiro era demasiado poderoso. Y just cuando estaba a punto de acabar con ella, Anya se transformó de nuevo en mujer. Al ver su rostro pálido y sus ojos llenos de miedo, Vlad se detuvo. Algo en ella lo conmovió.
Por primera vez en siglos, sintió un atisbo de compasión. En lugar de matarla, la llevó a su castillo y la ocultó. A medida que los días pasaban, una extraña conexión se formó entre ellos. Vlad le enseñó a Anya a controlar su transformación y Anya le habló de su anhelo de una vida normal. Poco a poco, se enamoraron, desafiando las barreras que separaban a sus razas. Sin embargo, su amor era imposible. Los demás vampiros y hombres lobo los veían como traidores. Los vampiros, porque Vlad había mostrado debilidad al proteger a una mujer lobo, y los hombres lobo, porque Anya se había aliado con su enemigo. Una noche, mientras dormían, fueron atacados por un grupo de hombres lobo liderados por el hermano de Anya. Enfurecido por la traición de su hermana, el hermano lobo la desafió a un duelo. Anya, con el corazón destrozado, se vio obligada a luchar contra su propia familia. La batalla fue brutal y sangrienta. Al final, Anya logró vencer a su hermano, pero al hacerlo, se dio cuenta de que había perdido todo lo que amaba. Vlad, herido de gravedad, llevó a Anya a un lugar secreto en las montañas. Allí, juntos, contemplaron la salida del sol. Sabían que sus vidas estaban llegando a su fin, pero también sabían que su amor había sido real. Al amanecer, Vlad y Anya se convirtieron en polvo, disipándose en el viento. Sus cuerpos se unieron en un abrazo eterno, mientras el sol naciente bañaba sus restos con su luz. Y así, la historia de Vlad y Anya se convirtió en una leyenda, una historia de amor y odio, de luz y oscuridad, que se transmitiría de generación en generación. Una historia que recordaría a todos que incluso en el corazón de la oscuridad, puede florecer un amor capaz de desafiar todas las barreras. La última cacería. En el corazón de la Europa medieval, en una época de sombras y supersticiones, los vampiros acechaban desde las tinieblas, alimentándose de la sangre de los inocentes. Pero una orden secreta de cazavampiros, conocida como los Caballeros de la Cruz, luchaba incansablemente contra estas criaturas de la noche. Entre ellos, destacaba Thomas, un joven y valiente caballero que había dedicado su vida a la caza de vampiros. Su padre, un renombrado cazavampiro, había sido asesinado por un poderoso vampiro conocido como el Señor de las Sombras, dejando a Thomas con un profundo deseo de venganza. Un día, Thomas recibió un mensaje anónimo que hablaba de un antiguo manuscrito que contenía secretos sobre el Señor de las Sombras. Según el mensaje, el manuscrito se encontraba en un monasterio abandonado en las montañas. Sin dudarlo, Thomas se puso en camino, acompañado de su fiel compañero, un perro de caza llamado Lobo. El viaje fue duro y peligroso, pero Thomas estaba decidido a encontrar el manuscrito y acabar con el Señor de las Sombras. Al llegar al monasterio, Thomas se encontró con un lugar desolado y lleno de ruinas. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos y las ventanas, rotas y oscuras. Con la ayuda del lobo, Thomas logró encontrar el manuscrito en una cripta subterránea. El manuscrito contenía una serie de pistas sobre el paradero del Señor de las Sombras. Según el texto, el vampiro se escondía en un castillo remoto, rodeado de un bosque encantado. Thomas y Lobo emprendieron el viaje hacia el castillo. El bosque era oscuro y lleno de peligros, pero con la ayuda del Lobo, lograron llegar al castillo. Era una antigua fortaleza, con torres imponentes y una profunda fosa. Thomas se infiltró en el castillo, evitando las trampas y los guardias vampiros. Finalmente, llegó a la sala del trono, donde encontró al Señor de las Sombras sentado en su trono, rodeado de sus sirvientes vampiros. El Señor de las Sombras se rió al ver a Thomas. «Has llegado demasiado tarde, joven cazavampiro», dijo con voz burlona. «Ahora, serás tú quien se convierta en mi cena». Thomas sacó su espada y se enfrentó al vampiro. La batalla fue intensa y brutal. Thomas luchó con todas sus fuerzas, pero el Señor de las Sombras era demasiado poderoso. Justo cuando parecía que Thomas estaba a punto de ser derrotado, Lobo saltó sobre el vampiro, mordiéndole en el cuello. El Señor de las Sombras se retorció de dolor, sus ojos se pusieron blancos y su cuerpo comenzó a descomponerse. Thomas, aprovechando el momento, clavó su espada en el corazón del vampiro.
El Señor de las Sombras cayó al suelo, muerto. Con la muerte del Señor de las Sombras, la era de los vampiros llegó a su fin. Thomas y Lobo regresaron a su pueblo como héroes, celebrados por su valentía y su triunfo sobre las fuerzas de la oscuridad. A partir de ese día, Thomas vivió una vida tranquila, dedicado a enseñar a otros cazavampiros los secretos de su oficio. Y aunque la amenaza de los vampiros había desaparecido, él sabía que siempre estaría preparado para enfrentar cualquier peligro que pudiera surgir en las sombras.